Era un momento terrible. ETA prácticamente mataba cada semana y muchos de ellos eran socialistas. Entonces, en uno de sus virajes ideológicos se establece lo que ellos llaman la socialización del sufrimiento, es decir, que el sufrimiento no solo afecte a unos colectivos, sino que afecte a todos. Tenías que aceptar que te podían matar, que el siguiente podía ser tú. Y una vez aceptado ese principio, el miedo desaparece. Me había dado cuenta de que para España el terrorismo era un problema más, pero bueno, era un problema que lo tenía ya asumido. Cuando aquí había un atentado, pues venían los ministros y tal, te daban unas palmaditas en la espalda y se iban a Madrid. Yo era un hombre defraudado ya con la política antiterrorista y cómo se hacían las cosas. Cuando se me presenta la oportunidad de hablar con Otegi, la reflexión que me hago es, pues esta es mi oportunidad. Pues yo creo que conocí a Jesús cuando ambos éramos parlamentarios en el Parlamento Vasco, ¿no? Teníamos una cierta amistad de antes y empezamos a trabar una relación aquí en este caserío, aprovechando que Pello era amigo común de ambos. Era más que nada una conversación exploratoria que se hacía en torno a una mesa en la que Pello preparaba la comida y la cena. Dos personas que representábamos dos mundos que en la calle se estaban enfrentando de manera brutal, empezaron a construir un escenario diferente en torno a una mesa. Y costó en principio un poco la entrada, quiero decir, esa ruptura en cierta medida de la confianza, ¿no? Costó. Las primeras palabras que le dije fue el de: mira, Arnaldo, llevamos toda la vida metidos en política. Esto del terrorismo ni os sirve a vosotros para nada. A nosotros, en cambio, nos provoca mucho sufrimiento. Nos hemos hecho ya mayores, tenemos hijos, se nos han crecido los hijos. ¿Vamos a dejar esto para la siguiente generación? Nosotros heredamos una situación de conflicto en el país. Cuando yo cumplo 18 años, ETA ya lleva 18 años actuando en el país, la represión está presente en las calles del país y sí que creo que nuestra generación sí tenía un poco la idea en la cabeza de que esta era una situación que nuestros hijos e hijas no debían heredar. Pero a la ejecutiva y al partido y tal no informábamos nosotros, ¿eh? Ni tampoco informaba Arnaldo Otegi a los suyos. Estando durante las conversaciones, Jesús tenía que acudir a funerales de sus compañeros que habían sido muertos por ETA. Estando en las conversaciones, Jesús tenía que asistir a, como yo, tenía que algunas veces abandonar las reuniones porque habían detenido a gente, porque había casos de torturas, porque había la ilegalización que estaba en marcha. Y por encima de todo ese clima, sí que desde el principio tuvimos muy claro que pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir, porque si nosotros no seguimos no es posible alcanzar un acuerdo, y si no alcanzamos un acuerdo no va a ser posible cambiar la situación, ¿no? Hay que dialogar para que no haya muertes ni por una parte ni por la otra, que termine el sufrimiento en Euskadi. ¡Asesino! 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 ¡Nosotros también! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Carceleros! ¡Carceleros! Pero aunque parezca mentira, Arnaldo Otegi y los suyos, supongo,
no eran conscientes de que nosotros éramos víctimas y que cuando nos mataban a un militante o mataban a un guardia civil o mataban a uno del PP, eso producía un disgusto y un trauma y un sufrimiento terrible. No, yo creo que no era consciente. Yo en cierta forma también me pasó lo mismo. Yo empecé a comprender también, porque hasta entonces te daba igual lo que le pasara al mundo del nacionalismo radical, ¿no? Pero ahí me empecé a dar cuenta que efectivamente ellos vivían también un conflicto muy importante, que tenían unos 1000 presos, eso implicaba a 1000 familias, bueno, y toda la historia anterior de las torturas que habían sufrido. En definitiva, me di cuenta de que frente a quienes negaban que existía un conflicto, me di cuenta que existía un conflicto de los gordos, de los gordos. Y yo creo que entre Jesús y yo hubo empatía desde el primer momento. Es decir, Jesús y yo nunca hemos hablado del sufrimiento. No lo necesitamos. Ya sabemos lo que pensamos uno del otro y lo que pensamos, digamos, de lo que piensa uno con respecto al sufrimiento del otro, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio lo que hizo fue personalizar en dos personas el sufrimiento de dos partes. Cuando ya hicimos unas 10 o 12 reuniones, sabíamos que estábamos hablando en serio. Firmamos un papel estableciendo los objetivos de las reuniones. Insistí en que pusiera también que el hecho de que estuviéramos allí reunidos no implicaba ninguna salvaguarda para ninguno de los dos. Es decir, que él podía ser detenido en cualquier momento por un juez o por lo que sea, y a mí me podían matar. Yo lo que buscaba era establecer un método, ¿eh? Yo insistía constantemente en que entrar en contenidos era absurdo, que los contenidos ya vendrían en su día si se abría un proceso entre el gobierno y ETA, y el objetivo era buscar un método, una hoja de ruta. Siempre recuerdo que al salir de Chillarre y subir la cuesta, pues decía, ¿qué estoy haciendo, no? Porque no, aquí no sale nada. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. El shock fue tan brutal, también en el pueblo vasco, en el País Vasco, que eso también formó parte de una reflexión a posteriori que hizo todo el mundo, ¿no? Difícilmente se podía entender que acciones de este tipo, ¿no?, podrían contribuir a construir una humanidad mejor. Pero sí quiero reseñar también una cosa, y es que estas sí pueden ser denominadas como acciones totalmente indiscriminadas, que buscan el mayor daño posible, que buscan víctimas civiles. Los atentados del 11M tuvieron una repercusión tremenda en el País Vasco, curiosamente. Un país acostumbrado al terrorismo. Una vez que te aparece como competidor el yihadismo terrorista, pues el otro terrorismo se contamina, ¿no? La participación ha sido masiva, se acercará finalmente, según las previsiones, al 80% del censo electoral. Buenas noches, cuéntanos novedades.
Sí tenemos novedades porque tenemos ya el 83,04% de los votos escrutados. El Partido Socialista con el 43,03% de los votos. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad, y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. Todo lo que viví con mucho interés es el hecho de que Zapatero llegara al gobierno, porque todo lo que habíamos hecho hasta entonces pues eran castillos un poco en el aire, ¿no? La misma noche electoral llamé a Pepe Blanco, pero la misma noche no estaba para estas cuestiones. Me acuerdo que un día me dijo Pachi López, oye, que me han dicho en Moncloa que estás llamando allá diciendo que tienes un tema de terrorismo y están mosqueados, que estas cosas no se hacen así y tal. Bueno, vale, pues nos adaptaremos al estilo de Madrid. Y pasó algún tiempo y me llamó Rubalcaba. Jesús Eguiguren nos contó que había estado reuniéndose con Otegi en algún sitio de Guipúzcoa durante unos cuantos años. Nosotros no sabíamos eso. Es más, hoy puedo decir, si lo hubiéramos sabido, esas reuniones no se hubieran celebrado, porque no tenían sentido, pero se celebraron. Jesús lo contó y nos transmitió la voluntad de Batasuna y de ETA de iniciar un diálogo. Pues es verdad que había un punto de desconfianza real, porque Jesús había estado hablando con Otegi sin decir nada. La reacción de Rubalcaba fue muy respetuosa, pero ya me dijo que no creía mucho en esas cosas y que el peligro era un atentado. Rubalcaba yo ya le conocía de antes, lógicamente, en el partido, pero tampoco había tratado con él. Me llamó mucho la atención la rapidez mental que tenía. Daba a todo importancia, ¿no? A todos los detalles, los más mínimos. Y me di cuenta de que era un gran negociador, ¿no? Es decir, que yo con él iba también aprendiendo. Es una decisión muy complicada, porque yo de Jesús me fiaba lo justo. Yo recibo el encargo de Zapatero, que era presidente del gobierno, toma la decisión de intentarlo. Nos sentamos, establecimos una estrategia, es decir, no lo decidimos en una tarde, lo pensamos, lo meditamos y al final pensamos que se daban las circunstancias. ETA estaba débil, como digo, menos débil de lo que creíamos entonces, pero tenía una debilidad manifiesta. Batasuna estaba donde estaba, el PNV había cambiado, había circunstancias, por tanto, para intentarlo. Hacer la paz significa sacar el conflicto político y armado de las calles y llevarlo a la mesa de negociación. Hacer la paz significa, además, buscar la alianza de nuestros adversarios y llegar incluso al final a buscar la complicidad de nuestros enemigos. Para nosotros y nosotras fue muy importante el acto de Anoeta porque se da una especie de corte con lo que ha sido una trayectoria de entender que los problemas políticos de este país los van a resolver una organización armada y un Estado, ¿no? Y nosotros ahí lo que hacemos es dar un salto y decir, no, los problemas políticos de este país se tienen que resolver entre las formaciones políticas, los movimientos sindicales, los movimientos populares del país, ¿no? Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. ¿En qué momento yo veo a Eguiguren la primera vez? Creo que es en verano del 2004. Que efectivamente es cuando me traslada una carta de la dirección de ETA para el presidente del gobierno pidiéndole establecer un diálogo y a partir de ese momento pues mantuvimos un conjunto de reuniones para ver cómo organizábamos ese diálogo. Nosotros abríamos las cartas. La carta que mandaba ETA antes de llegar al gobierno lo veíamos nosotros y así Arnaldo me podía decir a mí en qué tono convendría que respondiera el gobierno.
Y yo a él le podía decir en qué tono convenía que respondiera ETA. Y la tercera carta ya, ETA daba una cita en Ginebra para un día concreto y a la vez proponía que hiciera de intermediario la Fundación Henri Dunant. My job is to be a mediator of armed conflict. You are a service to the parties to the conflict. You built up, if in the armed group in particular, you built up a constituency which believes in the struggle, which has lost lives, which has destroyed lives. And suddenly now you're going to talk about peace. It's a massive shift, and it's risky. So for the government, and it's very true in this case, the idea of talking to terrorists, talking to the armed group which has caused such suffering in their view, is equally risky. A todos nos consta que hoy es mayor que nunca el número de vascos que rechazan la violencia y ansían la paz. ETA solo tiene un destino: disolverse y deponer las armas. Como presidente del Gobierno, tengo el deber de trabajar para lograr ese fin. El pacto obliga cuando se está en el Gobierno y también cuando se está en la oposición. El fundamento de Ajuria Enea, que es el pacto político más completo que han hecho los demócratas para acabar con ETA. Es que con ETA se hablaba del final de la violencia, pero no de política. Del final de la violencia, de cómo dejaban las armas, de qué pasaba con los presos, de cómo se verificaba el final de la violencia. Eso es lo que se podía hablar con ETA una vez que ETA hubiera manifestado clara y nítidamente que estaba dispuesto a acabar con la violencia. El pacto no permite pactar con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca una negociación con ellos. El pacto ni siquiera permite negociar con quien pacte con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca un acuerdo para negociar con los terroristas. El pacto rechaza cualquier precio por la paz. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, está dispuesto a que paguemos un precio por lo que nos han robado. Señorías, hoy reitero ante la Cámara que el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Nos equivocamos. Lo que nunca pudimos pensar es que no solo no nos iban a apoyar, sino que sistemáticamente iban a intentar que esto no saliera, con manifestaciones, con declaraciones, con interpelaciones parlamentarias. Tras la primera pancarta con el lema "Por ellos, por todos, negociación en mi nombre no", la marcha contraria a la resolución aprobada en el Congreso para negociar con ETA la unidad para dar cobertura a un proceso de negociación o de resolución de conflictos me parece un disparate. El concepto de la unidad depende del proyecto que está detrás de la unidad. Es decir, yo creo que hay que estar unidos en proyectos en la buena dirección. Estar unidos en proyectos en la mala dirección, en mi opinión, significa una aberración. Yo tenía 19 años, era un chaval, había salido de la academia de la Guardia Civil 2 meses antes. Nos montamos en un microbús, 16 guardias civiles, y al llegar a la Plaza República Argentina, de pronto, colores, amarillo, rojo, negro, y bueno, pues un vacío tremendo, se me perforan los tímpanos de la explosión, o sea, se me quema el pelo. Estás en el filo de la navaja, y en ese momento yo caí del lado de la vida. Kenneth Brown, que fue un ciudadano americano, que era comercial de la empresa Johnson & Johnson y estaba haciendo footing, y que yacía en mitad de la Plaza República Argentina. La bomba lo había desplazado 20, 30 metros, yacía en un charco de sangre. Al final falleció.
Para mí fue muy importante de que el año pasado, 30 años después, viniera su viuda y, perdone que me emocione, pero fue para mí cerrar un círculo importante. De que fue el primer coche bomba que ETA explota. Quizás fue un poco como, pues bueno, pues como una prueba que hizo ETA, porque desgraciadamente un año después en la Plaza República Dominicana asesina a 12 compañeros míos ya perfeccionados esos coches bombas. Cualquier tipo de negociación con los terroristas es ceder a su chantaje, es ceder para que dejen de matar. Y cualquier tipo de negociación hemos estado siempre, la VT, en contra. Siempre hemos estado en contra de esas negociaciones porque era buscar algo, o sea, es cederles algo que no tenemos por qué cederles los ciudadanos. O sea, en democracia no se les puede dar, o sea, a un pederasta no se le puede dar un premio por dejar de violar niños, a un terrorista no se le pueden dar premios por dejar de asesinar. Seguí con mucho interés ese proceso de apertura que se estaba generando y de hecho estaba en Anoeta cuando Arnaldo Otegi con un ramo de olivo presentó la propuesta de paz. Yo estaba allí. Yo me hice una composición del lugar, un análisis que no era real, pero que a mí me pareció en ese momento que podía ser, en el que vi que el presidente Zapatero comenzaba a cuestionar lo que no se podía cuestionar, que era la memoria de la violencia terrible del franquismo. Realmente creí que era una buena oportunidad. Y le dije, oye, tengo que irme a Suiza, tengo una reunión con ETA. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Le dije, ten en cuenta que te vas a encontrar unos interlocutores que van a desconfiar de ti, que van a pensar probablemente que tú estás participando en una maniobra conspiratoria para buscar otros objetivos que no sean el acuerdo. Sé tú mismo, sé sincero, plantea las cosas con claridad. Y solo le di, creo, y ahora recuerdo, un consejo. No prometas nunca aquello que no puedas cumplir. Le dije a Pello, oye Pello, ¿me puedes llevar? Yo no tuve ningún problema para poder acompañar porque yo creo que en todo esto unos riesgos hay que correr. O sea, creo que era vital el que se celebrara esa primera reunión sin saber el resultado final de lo que iba a ocurrir ahí. En el mundo rural es el casero el que trabaja o lo que sea y el tratante es el negociador. Pues entonces nos juntamos el tratante y el casero. Cogimos el coche, el bocadillo y venga, para adelante. Preguntamos en recepción a ver si alguien había preguntado por mí y nos dijeron que no. Yo tenía el teléfono del centro Henri Dunant y les llamé y les dije, oye, que aquí no ha aparecido nadie. Tenía temor de que pasara, de que aquello saliera mal. Tenía todo tipo de temores, ¿no? de que Jesús tuviera un disgusto. Me llevaron a un hotel, me subieron a un salón, abrieron la puerta, entré y me dijo el de la Henri Dunant, aquí George, refiriéndose a Urruticoechea, y aquí Miguel, refiriéndose a mí. Nos dimos la mano, nos saludamos en euskera, Urruticoechea o Josu Ternera, y yo ya nos conocíamos. ¿Qué ventaja tenía Josu Ternera? Que sabía lo que era un parlamento, que sabía las reglas del juego, de la democracia, había estado dentro de esas reglas del juego. Le podían gustar más o menos, se las querría saltar o no, pero las conocía. George, as it became clear to us very quickly, had extremely well-developed, articulated ideas about the process. And he said, you know, we're going to do this, we're going to get to point zero, the point at which the negotiation begins, and after that you negotiate towards a particular end that you have identified. In the case of the Spanish side, my first impression was of a man who was a bit anxious, rather eccentric, not exuding
focus and energy and drive, but with massive hidden reserves of emotion and intellect. Josu Ternera había sido dirigente durante muchos años, se le atribuía al menos el ser dirigente, pues en los años en que se empezaron a poner coches bomba contra cuarteles de la Guardia Civil y contra determinados edificios. Es decir, que en su día se le presentó como el terrorista más cruel. Jesús tenía una cierta prevención, que me la expuso en muchas ocasiones, ¿no? Que fue, oye, yo no me voy a encontrar allí con una delegación que sea absolutamente irracional y que eche por tierra todo lo que hemos hecho y tal. Entonces, cuando me dijo que había estado con él, yo me alegré, por dos razones. Una, porque Jesús ya le conocía de antes, sus hijos son de parecida edad, y yo creo que eso contribuyó a que Jesús estuviera, digamos, instalado más cómodamente en ese espacio de conversaciones. Hablé yo el primero y le dije que veníamos a negociar en serio. Él respondió en el mismo tono y me dijo que ya como primer gesto habían decidido no atentar contra los políticos, ¿no? Y entonces le contesté: ahórrate el gesto porque para mí es tan importante un guardia civil que un político. Quedamos en que nos reuníamos a las mañanas y a la tarde lo tomábamos libre para preparar cada uno por su parte la reunión del día siguiente. Las primeras reuniones fueron una especie de psicoanálisis sobre el pasado del País Vasco, ¿no? Yo creo que empezaríamos con los romanos para acabar con la Constitución española o algo así. Él explicaba su visión de un pueblo oprimido y perseguido, toda la historia. Yo di mi otra versión de la historia del País Vasco, la versión liberal. Qué mejor con una banda terrorista como ETA que empezar por la historia de Euskadi, para que cada uno ponga la historia en su justo término. Y Jesús se la conocía muchísimo mejor que su interlocutor, muchísimo mejor. O sea que esa primera batalla la ganamos 10-0. La segunda parte fue hablar sobre la situación actual del conflicto, para pasar ya en la tercera parte a buscar una vía o una hoja de ruta que permitiera al gobierno y a ETA negociar y resolver el conflicto. La discusión todo el tiempo era que con ETA se hablaba del final de la violencia y de la política se hablaba con los políticos, con los representantes de los ciudadanos. Esta es la discusión. Esto es lo que Otegi y Jesús diseñan. Y a mí me parece válido. Todo el mundo dice que con ETA no hay que hablar de política, pero aquí ha hablado de política con ETA todo el mundo, incluido el Partido Popular. Porque yo fui parte también de las conversaciones que en su día se mantuvo con el Gobierno Popular, en las que estuvo presente una delegación enviada por el señor Aznar, en la que hablamos de la autodeterminación del País Vasco, hablamos de Navarra y de todas esas cosas. Yo lo que traté de decirle es: sé totalmente firme y estate totalmente determinado y hazlo con contundencia, diciendo, mientras esto no exista una tregua, no va a ser posible continuar con esto. Rubalcaba siempre me decía: vuelve echando hostia de allá. No quería que estuviera mucho tiempo porque pensaba que se iba a descubrir la negociación. Pero yo fui con la idea de hablar de lo que hubiera que hablar hasta conseguir lo que quería conseguir, ¿no? El coche bomba ha estallado en el parking exterior del Estadio de la Peineta, en el barrio de San Blas. La explosión ha ocurrido cuando la policía ya había acordonado la zona. No ha habido heridos y tan solo han resultado afectados los vehículos cercanos. Me llamó Rubalcaba y me dijo que me volviera a España, que habían puesto una bomba y que no se podía seguir hablando. Entonces le dije a Rubalcaba, pues exagerando un poco, que ETA había quedado en que en la reunión siguiente iba a explicar qué había pasado con lo de la Peineta y por tanto tenía que quedarme para escuchar esa explicación, ¿no? Dieron una explicación así un poco ambigua, como diciendo que son atentados que están preparados muy de antemano y que por tanto no tenían nada que ver con las conversaciones. Seguimos negociando. A medida que avanzaban las reuniones, pues empezamos a hablar de nuestra vida, ¿no? Yo evitaba
meter temas conflictivos en las conversaciones. No recuerdo haber hablado mucho de las víctimas, aunque lógicamente los tenía en el recuerdo. Avanzando ya más, pues ya llegamos a un grado de complicidad también. La Henri Dunant estaba absolutamente asombrado. The human factor is crucial. It's people with their seizing of opportunities or missing them who make things happen. Josu Urtikoetxea lo que insistió mucho es que él no era el jefe de ETA, que era un interlocutor en nombre de ETA y que la policía española en toda la historia de ETA no había conseguido enterarse de cómo era la dirección de ETA, que era una dirección impar, colectiva. Desde los años finales de los años 90 se había adoptado una estrategia que era que no podíamos ir eliminando el último de los escalones de ETA, que es el escalón operativo, el escalón de los comandos. Nuestra idea era que había que llegar a las estructuras, a los mandos intermedios y a través de ellos, si era posible, a los dirigentes de la banda. La Operación Santuario es la culminación de la lucha contra las estructuras logísticas y en esa operación también se logra la detención del que hasta entonces era el máximo responsable de ETA, que era Mikel Antza, que está 12 años dirigiendo el aparato político. Hay que tener en cuenta que el aparato político es el que marca realmente la estrategia de ETA. Saber quién era en ese momento, quién le relevaba, su relevo, la verdad no lo teníamos claro todavía. Yo ya daba por hecho cerrado el acuerdo, estaba encantado de la vida y ETA planteó un tema. Hubo mucha discusión sobre qué adjetivo ponerle a la tregua, ¿no? Y yo quería una tregua permanente, porque era el término que había utilizado el IRA en Irlanda, y ellos no querían permanente. Y entonces ese tema lo negociamos en euskera, porque en euskera resulta que no era incompatible, indefinido y permanente, era la misma palabra. Y al final aceptaron la tregua permanente, sí. Eguiguren, after all, was not an official of the central government. So he was kind of slightly disposable, if you like, if it didn't go well. Jesus felt like a man under great pressure. Bueno, el texto era mejorable, pero en fin, ya entiendo que al final, después de horas de discusión, o días, que fueron días, pues Jesús hizo lo que pudo. El texto era mejorable, pero en fin, en todo caso nos permitía arrancar, puesto que el texto lo que venía a decir es que ETA iba a declarar una tregua permanente, en fin. No sé si era posible explicar la marcha de la negociación al público. Y posiblemente, aunque se hubiera explicado, se hubiera montado el mismo escándalo, porque una vez que se supo que había conversaciones, pues surgieron como ocurre en toda negociación, pues hay dos partes que se acercan y dos extremos que se alejan. Cuando Zapatero anunció esas negociaciones que estás hablando, yo le escribí una carta a Zapatero, lo hice público, por supuesto apoyándole. Juan Mari era una persona muy abierta, de por naturaleza bonachón, hablaba con todo el mundo, no tenía ningún complejo para hablar con unos y con otros. Teléfono. Voy al teléfono, era mi hermana, y me dice: Maisabel, no salgas de casa. Ya lo sabía lo que había pasado. Ya intuí que algo había pasado. Todavía parece ser que estaba vivo, pero luego ya al rato me avisaron que había muerto. Y nada, pues me dejaron verle
Y la verdad es que en el aspecto parecía como estuviese dormido, porque no se le notaba nada, tenía la cabeza vendada y además intuí como que tenía una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de victoria, de decir, me han matado, pero no sé cómo deciros. Intuyo que esto va a servir para algo, ¿no? Pienso que a Juan Mari le mataron precisamente porque era uno de esos hombres que intentaba hacer puentes entre distintos para, de alguna forma, conseguir aquí la paz. Fui en un avión de los servicios secretos de Noruega, en el que íbamos yo y Ternera, salimos de Ginebra, fuimos en el mismo avión a Oslo. Llevaba yo un ABC que ponía enfrentamiento entre Josu Ternera y Cherokee. Y le dije a Josu, ¿qué me cuentas de esto? ¿Estáis enfrentados o qué? Y me dijo, no sé ni quién es Cherokee. Cherokee era el jefe del aparato militar desde el año 2003. Tenía un cierto carisma para su gente, porque era el encargado de contactar y dar instrucciones de último momento a los comandos. De él hemos intervenido muchas comunicaciones en las operaciones que hemos realizado y siempre tenía la frase de que había que poner muertos sobre la mesa, preferentemente uniformados. Del ambiente ese eufórico que se dio en Ginebra cambió radicalmente en Oslo, ¿no? La sorpresa fue que planteó muchas pegas al texto de Suiza. Quería hacer muchos cambios. Todo el problema se resumía en una cuestión. Nosotros en Ginebra habíamos acordado, más o menos en términos, yo creo que no estaba en el acuerdo, pero bueno, que durante el proceso de negociación no se producirían detenciones. Recuerdo que decíamos pues levantar el acelerador, ¿no?, en ese tema. Y él estuvo ya con los abogados y tal, al ratificar el papel, pues se dio cuenta de que no estaba asegurada la no detención de la gente, ni de los interlocutores, ni de los miembros de ETA. Y yo decía que no había forma de dar más garantías en ese sentido, ¿no? Nosotros aprendimos en la tregua del 98 y del 99 una cosa que yo nunca olvidé, y es que mientras que había tregua, ETA llenó España de comandos. Es decir, que ETA, como un ejército, que es lo que ella se creía, ETA siempre se creyó que era un ejército, utilizó las negociaciones de paz para prepararse para la guerra. Nunca bajamos la guardia. Por eso lo he explicado una y otra vez. Yo les dije a las fuerzas de seguridad, oye, tienen que sentir nuestro aliento en su cogote. Seguíamos desarticulando comandos, seguíamos tratando de captar información. O sea, no había ningún cambio entre que la organización estuviera en tregua o no. Para nosotros eso era indiferente. Una cosa eran las negociaciones que se llevan a cabo a nivel político y otra cosa es la actividad policial que tiene que seguir su desarrollo normal. Y es entonces cuando me levanto, como gesto para decir que por ahí no sigo. Entonces el Henri Dunant me dijo, vamos a dar un paseo para tranquilizarnos. Y ahí en ese paseo, pues fueron duros conmigo, ¿no? Porque me dijeron, no eres el de Ginebra, has venido muy agresivo y muy cabreado, tus temores son injustificados porque nosotros ya sabemos más o menos los cambios que quiere plantear ETA en el texto y no alteran en lo fundamental el acuerdo de Suiza, y me pidieron que volviera a ser el mismo hombre dialogante. For George, this was his mission to deliver, finally, in his organized way, on what the armed struggle had failed to deliver on. You know, he was on Calvary here. He was really, this is going to happen. Cerramos el acuerdo, supongo que hacia las 8 de la tarde,
Estuvimos cenando, los de la Henri Dunant, ETA y yo, y en un ambiente un poco de celebración de que habíamos cerrado el acuerdo. Yo todavía no había llamado a Rubalcaba. Lógicamente, Rubalcaba, cuando le leí el texto, pues quiso sacar un poco más, ¿no? Que en el fondo no cambiaba el significado del texto. Pero Rubalcaba, como afinaba tanto... Evidentemente yo tenía un nivel de desconfianza muy superior al que podía tener Jesús, entre otras cosas porque estás fuera. Siempre el que negocia lógicamente está más metido. Y yo estaba fuera, me fiaba cero de ETA, y por tanto tenía un gran nivel de desconfianza y todo me parecía, en todo creía haber doble sentido. Entonces no se me ocurrió otra cosa que subir a la planta donde estaba ETA y tocarle la puerta de la habitación a Josu Ternera. La reacción suya fue la de decir: ¿qué haces aquí? ¿Cómo planteas una cosa de estas a estas horas, cuando has tenido mucho tiempo para poder plantearlo antes? Me parece fatal. Ya hablaremos mañana, hoy no quiero hablar nada. La Henri Dunant vino pensando que se trataría de algún asunto sin importancia, y fue la cosa calentándose. Y Josu Ternera me dijo: porque tú eres un mal abogado, que no eres fiable. Entonces pues yo tiré para arriba también, ¿no? Le dije: tú no tienes autoridad para hablar, porque yo represento a un gobierno democrático y tú representas a una organización terrorista. Y entonces, bueno, una vez pasada la bronca, los de ETA admitieron una fórmula intermedia, no la que proponía Rubalcaba, pero una fórmula intermedia. Pues quedó sobre el ambiente una especie de enemistad. En fin, los saludos de despedida y tal fueron muy fríos. ETA then went into consultations for a very long time. They don't meet physically, so they would be taken, message from one to the next, to the next, to the next, and round and back. Lo que es verdad es que cada semana que pasa, lo que empiezas a barruntar es que ETA no está, decidida. Es decir, lo que empiezas a pensar es que hay discusión dentro de ETA. No hay que ser un genio para suponer que Josu Ternera tuvo que hacer un esfuerzo grande de convencimiento a la dirección de ETA para que firmara la tregua. Jesús estaba preocupado con eso porque parece ser que la discusión fue bastante intensa, ¿no? Desde nuestra óptica, la impresión que se tenía es que estábamos en un proceso de negociación con dificultades, pero en el que una de las partes o jugaba con mala fe o no controlaba determinados aparatos en el Estado. Eso generaba mucha tensión en nuestra gente y en nuestra comunidad. ETA exigía al gobierno que cesaran las actuaciones judiciales. Y el gobierno le decía: pero oiga, que es que el Poder Judicial es independiente. A mí no me cuenten, ustedes son el gobierno y ustedes tienen la responsabilidad. Pues mire, no podemos. No es que hubiera una acción preordenada a boicotear el proceso de paz, sino que no se ocuparon de la acción de la propia inercia judicial. Ese es un error para mí importante, porque nos enfrentábamos a una organización que en el 90% estaba judicializada. Lo que aparece en el mundo político es la posibilidad de que ETA declare una tregua y de que el gobierno esté dispuesto a intentar lo que hizo el señor Aznar, que es dialogar con ETA. Es evidente. Estamos en circunstancias que me permiten tener la convicción de que puede empezar el principio del fin. Y a partir de ahí la oposición crece. Y efectivamente, ¿cómo crece? Pues crece en el Parlamento y crece en la calle. Que el presidente del Gobierno, ya que no quiere explicárselo al Partido Popular, le explique al conjunto de los ciudadanos españoles sus objetivos y su estrategia en la lucha contra el terrorismo.
Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria. Primera respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero al anuncio de alto al fuego de ETA. El gobierno español tomará su tiempo para dar su paso en esta nueva situación. Yo hice unas declaraciones poniendo la tregua en positivo, en valor, dije es una oportunidad, dije incluso creo la vamos a aprovechar. Objetivo cumplido. Ventajas muchas, que no haya atentados, que es fundamental. Tú consigues que ETA deja de matar, que es fantástico, pero no significa que el precio por el que tú pagas sea un precio positivo para el futuro de una nación como España. Yo no me atreví. Otros se han atrevido. Vamos a ver el desenlace. Cuando se declara la tregua, nosotros lógicamente empezamos a trabajar y empezamos a respetar el marco de la tregua. Con ETA se hablaba del final de la violencia y con Batasuna se podía empezar a hablar de política. Hicimos lo que teníamos que hacer. Aquello nos costó, sobre todo a Pachi y a Rodolfo, le costó un verdadero disgusto. Y las asociaciones de víctimas, las que efectivamente llevan esto a los tribunales. El objetivo era terminar con lo que era una realidad absolutamente dramática para el conjunto de la sociedad vasca, con la existencia de una organización terrorista que decía actuar en nombre del pueblo vasco. Y por eso hemos animado siempre a gobiernos o a partidos que sustentaran los gobiernos a dialogar tanto con ETA como también con la izquierda abertzale. Ahora sí que estamos dialogando con ETA. A Javier Moscoso se incorpora y luego José Manuel Gómez Benítez. ETA dijo que no empezaban todavía a negociar, por tanto no empezaba a correr la hoja de ruta, porque el gobierno estaba incumpliendo los acuerdos y trajo una relación detallada de cuántos controles había habido, de cuántas detenciones había habido. Pero bueno, todas las explicaciones que dimos fueron inútiles, estaban cabreados, y insistió Josu Ternera en que trasladáramos al gobierno que estábamos jugando con fuego. Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular. Les digo que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción. Bien, esa declaración parece ser que había sido pactada para leerse solemnemente en el Parlamento español, sitio muy simbólico, pero el presidente Zapatero la leyó en un vestíbulo del Congreso. Entonces es cuando yo me doy cuenta de que nuestras organizaciones están intentando buscar una salida que no rompa con la Constitución. Pero si la salida no rompe con la Constitución, la existencia de nuestro pueblo no es reconocida, nuestro pueblo no tiene derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, el conflicto vuelve a surgir. El diálogo no avanza y en septiembre se produce una reunión para intentar avanzar y ahí aparece Thierry. Cuando le vi, le conocí en 5 segundos y ya sabía cómo era. Porque era el típico, pues al igual que yo, era el típico representante de un tipo de vasco estirado. Thierry era el representante del típico vasco que poteando dice esto se arregla matando a todo el mundo y tal y cual. Lo que nos damos cuenta es que en el centro se sienta él y Urrutikoetxea se sienta en un lateral, lo cual automáticamente da la impresión de que, bueno, ya han desplazado a Ternera, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de esa noche que me llamó Jesús y me dijo, ha venido uno nuevo, y le dije, ¿ha llevado la voz cantante? Me dijo, sí, se ha presentado vagamente, ¿sabemos quién es? No. Y entonces le pregunté 2 cosas, 2. Le pregunté, ¿ha hablado mucho de política? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿ha dejado hablar a Josu Ternera? Y me dijo, no. Cogí el teléfono y llamé a Zapatero y dije, esto ahora sí que se pone mal del todo.
Hay un momento en que nos dicen que ha aparecido una persona en el proceso negociador, que no se sabe quién es, nos dan una serie de datos, edad, características y tal, y nosotros, pues, en base a esos datos ofrecemos, creo recordar que no más de 3 fotografías, y se le identifica como Thierry. It was dramatic change. He wasn't a politician. It was clearly a decision from ETA. He'd lived in a world, evidently, where that's how it worked. You give instructions, they carry them out. Entonces Otegi me llamó un día y me dijo que la forma de obligarle a ETA que empezara a negociar quizá sería que el PSOE, Herri Batasuna y el PNV llegaran a un acuerdo político sobre el futuro de Euskadi. Puesto que la mesa técnica con ETA no avanzaba y puesto que ETA parecía que tenía mucho interés en hablar de política, aparte de decirle que no, lo que hacemos es poner en marcha una discusión política con el PNV y con Batasuna. Me encargué de llamarle al PNV y de explicarle lo que pasaba. El PNV era muy incrédulo y se dio cuenta de que durante tantos años, en Chile y después en las negociaciones, no habíamos hablado de ningún contenido político, solo habíamos hablado de método. En aquel momento estaba Josullón Imaz de presidente del PNV, que era un hombre muy sensato y muy inteligente, y con un acompañante también sensato e inteligente como Urkullu. Nos dijeron qué demontre podemos hacer porque esto se nos va al fracaso. Y fue cuando nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos la triangulación? Buscamos un sitio en el que podamos hablar tranquilamente, buscamos la posibilidad de incluso retirarnos de manera discreta en un santuario como el de Loyola, de los jesuitas, atendido por unas monjas. Reuniones en las que había tensión y momentos en los que había posible complicidad también en cuanto a la búsqueda de un preacuerdo, de un acuerdo. La génesis de ETA, su origen y sobre todo su existencia es Euskadi y es la sociedad vasca o un sector minoritario, desgraciadamente, la que le da aliento hasta el final. Es ese apoyo social de un sector minoritario, pequeño, pero existente de la sociedad vasca la que justifica que ETA dure tanto. Es ahí donde hay que hacer la batalla política. Un tema que estuvo pendiente todo el rato encima de la mesa, el tema de Navarra, de la relación de Navarra con el resto de territorios. Aquel acuerdo, ¿qué permitía? Permitía entender que si un día los navarros y navarras decidían, junto con los vascos y vascas de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, conformar un marco confederal, federal, unitario, de la manera que se proponga, aquel acuerdo posibilitaba eso. Lo que había que hacer es convencer a los navarros. Y nosotros creíamos que eso era suficiente para seguir avanzando. Todo dentro de las normas legales, todo hecho democráticamente, todo hecho por consenso, pero era un acuerdo tremendo para aquellas circunstancias, porque al PSOE nunca le ha gustado hablar del País Vasco francés y de Euskal Herria y esas cosas, y el texto empezaba reconociendo que Euskal Herria era una nacionalidad. Yo creo que fue un esfuerzo que mereció la pena y que nos permitió alcanzar ciertos consensos y ciertos acuerdos. Siguió Rubalcaba apoyando. En los puntos difíciles, yo le decía a Josullón Imaz, oye, llámale a Rubalcaba y dile que esto es importante, porque si le llamo yo, me va a decir que no. Josullón y luego Íñigo han tenido un comportamiento exquisito, excelente. Nunca han pedido nada para ellos, siempre han trabajado por la paz en Euskadi. De Loyola se ha escrito mucho. Y cada uno ha contado su versión, como pasa siempre en estas reuniones. Loyola no acabó con acuerdo, no es verdad. Hubo una última reunión donde había un documento y el documento tenía enmiendas. De hecho, las del PSE las guardo, las conservo. Había muchas enmiendas. Y teníamos una botella de champán guardada ahí en Chillarre para cuando hubiera acuerdo. Y dijo Arnaldo, vamos a abrir la botella y tal. Y dije yo, espérate un poco porque tú has dicho que esto lo tiene que ratificar alguien, ¿no? Sí, la Mesa Nacional y tal. Y yo le dije, sí, la Mesa Nacional. Ya a estas alturas no nos vas a engañar. Tú vas a donde vas a
a pedir el visto bueno del acuerdo. Por tanto, la botella de champán vamos a esperar un poquito. ETA tenía su posición con respecto a ese acuerdo y era una posición crítica con ese acuerdo. El problema no lo teníamos ahí, el problema lo teníamos en el seno de la izquierda abertzale, en la que había dos posiciones también. Y por lo tanto, a nosotros aquel acuerdo, si lo llegamos a suscribir, no nos hubiese generado un problema con ETA, nos hubiese generado un problema dentro de la izquierda abertzale, que era lo que queríamos evitar. Y Otegi cruza Francia para pedirle a ETA el acuerdo para firmar, o el ok para firmar ese acuerdo, y ETA le dice que no. ¿Por qué corta Loyola? Sobre todo lo que no le gustaba era que fuera Batasuna la que discutiera de política con el PNV y con el PSE. Por eso corta Loyola. ¿Qué es Loyola? Al final Loyola es la demostración que Batasuna tiene que asumir de que ETA no quiere sino hablar de política. Nos lleva a pensar, bueno, ETA una vez más ha sentido vértigo. ¿Vértigo de qué? De creer que si ellos daban un paso de fin de la organización terrorista iban a ser considerados como traidores por su propia causa. El robo de estas 350 armas es el primero que se atribuye a ETA desde que el pasado 22 de marzo anunciaran el alto el fuego permanente. Esta es la empresa en la que se produjo el robo y la policía francesa cree que ETA ha podido utilizar el vehículo encontrado anoche para huir de aquí. El diálogo democrático es imposible con violencia y para decirles que si de lo que se trata es de construir la paz en Euskadi sobre la convivencia, se trata de construirla respetando siempre la legalidad. En Oslo nos encontramos con la sorpresa de que ya desaparece Josu Ternera y está ya de negociador Thierry, ¿no? Entonces Thierry pide tener una conversación conmigo para tratar del tema. Y nada, nos buscamos un restaurante que me acuerdo que vino el camarero y dijo españoles, porque estábamos hablando en castellano, claro. Vi que en la conversación actuaba como si no conociera la hoja de ruta pactada con Ternera. El planteamiento un poco de Thierry era, mira, esto, tanta Henri Dunant, tanta mesa, tanta reunión, esto lo arreglamos tú y yo en un par de horas, hombre. Y entonces me acuerdo que le dije, pero ¿tú tienes mando en plaza? Y me dijo, lo que yo diga va a misa, soy el jefe. Lo de Navarra también sacó. Y le decía, ¿y qué hacemos con la gente que está en contra de la incorporación si es mayoritario? Y hacía una expresión así, con las manos, que nunca entendí lo que quería decir, que era como excluirlos o echarlos, ¿no? El restaurante cerró después de las comidas y tal, pero fuimos a un hotel, nos llevó el servicio secreto y seguimos también hablando. Yo no salía de mi asombro. Me dijo, si se rompe esta negociación, vamos a convertir a España en un Vietnam. Y expresiones de ese tipo, ¿no? Me daba miedo hasta decirlos, ¿no? Porque podía parecer que yo estaba escuchando esas cosas y era cómplice. Jesús me contó una conversación tremenda que tienen en una comida o en una cena donde Jesús le dice, si esto acaba mal, vais a ir todos a la cárcel, y él le dice, y tú te pondrás corbatas negras. Que yo le dije a Jesús, ¿cómo lo has aguantado? ¿Cómo no te has levantado y le has dicho, se acabó? I thought it was really tough on Jesus. I'm not sure he felt it was tough. I mean, Jesus is much stronger character than one thinks. And, you know, he just rolled with it and fuck off, really. Technically, as a mediator, it was a fascinating moment because you went from night to day or day to night in the changes of that leadership. Había llegado a la dirección, supongo, por ser el más tirado para adelante y el más bruto. Era un antiguo polimili que se había huido a Sudamérica, a Cuba, que había retornado a Francia, que se dedicaba a funciones logísticas. Había estado al lado de Miquel Ancha y creemos que por esa proximidad es por la que se produce su ascenso. Otra vez empezó diciéndome, quiero que me pongas con el presidente del gobierno. Quiero hablar con el presidente del gobierno. Joder, ¿cómo te voy a poner yo con el presidente del gobierno, hombre? ¿Cómo va a hablar contigo con el presidente del gobierno? Me da igual
quiero hablar con el presidente del gobierno y convencerle. Tal. Llegué a la noche a casa, vine en coche, me acuerdo. Me acuerdo que vine escuchando la COPE, además, que me estaban poniendo a parir. Y cuando llegué a casa le dije a Rafi, esto se acabó. La reunión no acaba con ningún acuerdo, pero acaba con el acuerdo de volver a reunirse. Y por tanto, de la reunión, nuestros representantes vienen, digamos, razonablemente escépticos porque no se ha avanzado, pero bueno, por lo menos se han desbrozado algunas cosas. Y hoy les expreso una convicción. Dentro de un año estaremos mejor que hoy. No sé por dónde les vendría la información optimista, ¿eh? Y esa frase, pues claro, fue un error. En tan solo unos segundos, 3 de las 5 plantas del módulo D del aeropuerto de Madrid-Barajas se han venido abajo. Se han desplomado unas sobre otras, como si fueran un acordeón. La explosión de la furgoneta bomba ha dejado tras de sí toneladas de bloques de cemento. Entre los escombros, los bomberos tratan de abrirse paso. Ahora mismo tienen una prioridad: localizar a las 2 personas que en el momento de la explosión estaban en este parking y que 12 horas después continúan en paradero desconocido. Señorías, aunque no es frecuente, entre los responsables públicos quiero reconocer el claro error que cometí. Pensé que se había acabado, ¿no? Pensé que se había acabado, bueno, ETA ha dinamitado la posibilidad de acabar con la violencia y sobre todo pensé, ETA ha dinamitado el punto 10 de Ajuria, es decir, todo ha saltado por los aires, ¿no? Como no se dan las condiciones que establecimos, he ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar ese diálogo. El atentado de la T4 se produce cuando estábamos reunidos Otegi y yo en Chillarre. Arnaldo estaba deshecho, preocupadísimo, nervioso, y todo el rato decía, oye, a pesar de todo hay que seguir. Y yo le decía, pues nada, quizás esto se acabó, hombre. Quizá algún día empecemos otra, pero no, esto es la primera parte del partido. Ganaremos la segunda, decía, porque de ahora en adelante vamos a cambiar de actitud y no sé qué. O sea que desde el momento del atentado Arnaldo estaba decidido ya a hacer lo que hizo después, ¿eh? Me informaron que había muerto 2, entonces ya se hundió más todavía porque tenía la esperanza de que no hubiera muertos. Y yo recuerdo que estuvimos aquí, precisamente en este caserío, esa mañana, frente a lo que era una catástrofe, en términos humanos, con la muerte de 2 inmigrantes ecuatorianos. Y uno tenía la impresión de que había levantado un castillo en el que se estaba generando una cierta confianza, que habíamos tardado años en hacerlo, que estábamos en la misma dirección y de repente una buena mañana el castillo salta por los aires. El proceso de solución al conflicto político vasco no está roto. Lo ocurrido hoy en Madrid, si se confirmara la autoría de ETA, no nos retrotrae de ninguna manera a un escenario anterior al 24 de marzo. Al día siguiente recuerdo que vi una foto que nunca he olvidado, ¿no? Que es una foto que están en el ascensor, la puerta no se ha cerrado todavía, los máximos responsables de Batasuna, estaba Otegi, yo creo que estaba Johnny Gorizelaya, me parece que estaba Permach, creo que Rufi, Echeverría, sí. Me parece que estaban todos ellos, y cuando vi las caras dije, bueno, es evidente que ETA ha empezado a romper con Batasuna. Y nosotros esa misma mañana damos una rueda de prensa en la que exigimos a ETA que vuelva al estado de la tregua y que entienda que no puede haber un proceso con atentados. Es verdad que ETA no vuelve a atentar, no hace nada. La policía y la Guardia Civil sí, de hecho recuerdo que por ese tiempo, debió ser febrero o marzo, febrero se desarticula el Comando Guipúzcoa. Las 8 personas detenidas han sido trasladadas hoy a dependencias de la Guardia Civil de Madrid. Yo esperaba que iba a haber una respuesta de ETA a la semana o a los 10 días y no hay respuesta. ETA se empeña en decir que no ha roto la tregua. A través de los intermediarios, del Henry Dunant, empieza a mandar mensajes de que quiere volver a la reunión, de que quiere volver a verse. Y entonces cuando, pues me parece que es Tony Blair,
o el Sinn Féin empiezan a presionar y es cuando se plantea esa reunión. We found in our process, and I think the Spanish and Basque have found this as well, that outside influences are important. The bomb which went off in the airport, I think it was after ETA had made a statement that their ceasefire would be permanent, so it caused a huge debate and huge difficulties. The duty of negotiators, I suppose, is to try and overcome that. In other words, they have to be able to stand above the emotion, so they know themselves that the goal is much bigger than the tragedy that has happened. Rubalcaba made it quite clear that from his perspective, the peace process was finished. And I said to him, Batasuna wants to continue with the peace process. He basically gave me a challenge. He said to me, if you can persuade Batasuna to make a statement against violence, and if you can persuade Batasuna in turn to persuade ETA that they need to declare an end, not only a ceasefire, but an end to their armed struggle, we will engage on the political issues with the Abd-Saleh left. There's no doubt in my mind, although he took a hard line, he was looking for solutions. Esta sí que es una decisión difícil, es mucho más difícil que la de empezar en el 2004, muchísimo más difícil, mucho más difícil. ETA no había hecho nada, seguía técnicamente en tregua. Y para todo gobierno que ETA no atente, yo creo que es una obligación intentarlo. Intentar que la tregua se prolongara. Esto era importante. Pidieron que tuviéramos reuniones ETA-Gobierno y a la vez reuniones Batasuna-PSOE. Es decir, era en teoría un esquema para cerrarlo o romper. Yo quería a toda costa que si se rompía como creía que se iba a romper definitivamente, se hiciera de forma que todo el mundo viera que era ETA la que no cedía. En resumen, corrimos un riesgo enorme, fuimos a no ceder. Claro, era la primera vez que Batasuna estaba ante la Henri Dunant, ¿no? Fueron todos con corbatas y todo elegantes para dar una imagen de gente civilizada y tal, pero no trajeron ninguna propuesta nueva. Dijeron, en 2 años Euskadi y Navarra tienen que ser una comunidad autónoma y tienen que tener el derecho de autodeterminación. Todos nos quedamos así. Me acuerdo que me levanté, fui a la pizarra y hice el esquema de cómo, partiendo de la situación legal actual, a través de reformas en Navarra, reformas en Euskadi, etcétera, se podía llegar a una comunidad compartida. Sería un poco largo de explicar en qué consistía todo el proceso, pero bueno, lo puse en una pizarra que había ya. Y entonces Batasuna dijo, hombre, pues esto ya es otra cosa. Y alguien de la comunidad internacional se acercó a mí y me dijo, las cosas están muy mal entre ETA y el gobierno. ¿Qué opinas o qué opinión tienes sobre la propuesta que acaba de hacer Eguiguren? Y yo le dije, si el Partido Socialista hace esa propuesta, nosotros la firmamos. Me dijo, independientemente de lo que ocurra en la otra mesa, independientemente de lo que ocurra en esta mesa. Aceptamos que hiciera la propuesta, pero la propuesta que hicieron tampoco valía. Supongo que lo hicieron de acuerdo con ETA, porque seguían insistiendo en el plazo de los 2 años. Había que saltarse la democracia y había que saltarse todo, por tanto, es que no nos dejaron ni la más mínima esperanza de poder decirles algo, ¿no? I thought Batasuna was, trying hard, but could not make an impression on ETA. Hablé con Otegi mucho, le dije, oye, ¿pero qué pasa? Ahora todo esto lo vamos a romper. Y no le vi en disposición a hablar, vamos. Se volvió en un hombre duro allá. What's so true about
peacemaking is that the most difficult element of it is for the leaders at that table to say to their base, we're going to stop this war now. And I think Otegi, very conscious of that fate had handed him quite a difficult role. He had a responsibility with that power because he couldn't deliver on what he wanted, which is different from what ETA wanted. El ambiente era desastroso. Y yo creo que todo el mundo era consciente de que estábamos frente a una catástrofe otra vez. Era un ambiente de funeral, prácticamente, ¿no? Hicimos el viaje de vuelta en tren. Rufio Echeverría, que es militante histórico de la izquierda independentista, que estuvo conmigo en esa delegación. Que yo recuerdo cuando pasamos por París, Rufio Echeverría me hizo un comentario y me dijo: no vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Empezamos a pensar en que las cosas tenían que hacerse de otra manera. ETA vuelve a equivocarse. He realizado todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz y abrir un marco de convivencia para todos. ETA siempre había presumido de que no mentía, de que avisaba, y entonces en plena tregua, al poner la bomba, eso fue un revulsivo tremendo en el mundo de Batasuna y sobre todo en los presos antiguos. Los que habían pasado muchos años de cárcel eran los más molestos porque te había roto una regla de oro para ETA, ¿no? Yo creo que en torno a la utilización de la violencia con fines políticos se genera una mentalidad que vayas pensando que la propia actividad es importante, que pasa a ser lo más importante, que vas justificando lo que antes era injustificable, que vas autoalimentándote de tus razones, de tu seguridad, de creerte que eres el que estás dando el que más. Hombre, nosotros conocíamos las diferentes posturas que había y las diferentes actitudes, sobre todo, ¿no? Lo que representaba Josu y luego los otros que le sustituyeron, ¿no? pues representaban ese sector que había dentro de ETA, esa mentalidad que había dentro de ETA y también dentro de un sector de la izquierda abertzale. También no era solamente dentro de ETA, era también dentro de un sector de los aparatos de la izquierda abertzale. Que tenían ese tipo de mentalidad, ese tipo de actitud y que han llevado a ETA pues, al desastre al que han llevado. Yo entrego un escrito, 2 copias, le entrego ese escrito a un amigo mío con el que ya empieza a tener grandes diferencias políticas. Este amigo me dice, pero aquí hay 2 copias, le digo, por favor, darle la otra copia a Arnaldo. Lo que decía era que las negociaciones iban mal porque no había suficiente fuerza para obligar a una ruptura democrática. Por lo tanto, había que actuar en todos los frentes de lucha, sí, por supuesto. 2 gardes civils rentrent dans la cafétéria de ce supermarché pour boire un chocolat. Dans le café à côté d'eux, 2 hommes et une femme attablés parlent espagnol. Ce sont des membres présumés de l'ETA. Ha habido un tiroteo en Francia. Primera noticia, flash, que hay fallecidos y pueden ser guardias civiles. Y al cabo de unos momentos nos dicen, son 2 guardias del GAO, Fernando Trapero y Raúl Centeno. Yo recuerdo ese momento porque la verdad es que apoyé la cabeza sobre los brazos en la mesa y yo creo que lloré un rato, no sé cuánto lloré, porque a uno de ellos, a Raúl Centeno,
Yo lo conocía mucho, se había criado con mis hijos en el cuartel de batalla de Salado aquí en Madrid desde que tenían 5 años. Dentro de la vorágine de novedades, de comunicar al ministerio tal, una de mis preocupaciones fue llamar a mi casa para que uno de mis hijos que estaba allí pues controlara a su madre para que no se enterara por la televisión. No pudo ser así. Mi mujer se enteró cuando estaba comprando en el supermercado y se desmayó en el supermercado. Es cierto que aquella noche yo tuve una reunión durísima con los compañeros de los guardias civiles asesinados, en la que me acompañó la ministra Aliot Marí, que estuvo toda la tarde conmigo y se quedó a una reunión que ya sabía que iba a ser dura, porque los guardias civiles se quejaban de que entraban en Francia sin armas. C'était un moment extrêmement fort qui a probablement resserré encore les liens entre policiers, gendarmes français et membres de la garde civile et entre les deux ministres. Chacun remplissait son rôle de part et d'autre de la frontière, c'est-à-dire que la gendarmerie française, et c'est d'ailleurs une de ses missions, avait aussi un rôle de renseignement, parce que les gendarmes, étant très près de la population, on leur signale souvent des choses qui paraissent anormales ou des personnes qui ont des comportements un peu bizarres. Donc cela leur permettait d'avancer, et donc à partir du moment où il y avait une volonté de coopération, on pouvait échanger ces renseignements et mieux cerner la présence éventuelle de membres de l'organisation. En ese momento ETA recupera los atentados y la policía y la Guardia Civil, que nunca habían bajado la guardia, siguen con las detenciones, ¿no? Es cuando yo creo que se ve hasta qué punto unos y otros habían preparado este escenario, pero lo habían hecho mucho mejor las fuerzas de seguridad del Estado que la propia banda terrorista, ¿no? Desde el mismo día en el que ETA rompe la tregua, nosotros concentramos nuestro esfuerzo de comunicación, entre otros en Batasuna, a la que dirigimos sistemáticamente un mensaje, que era o votos o bombas. Tenéis que elegir. O convencéis a ETA de que deje la violencia o os separáis radicalmente y fehacientemente de ETA. Este fue el mensaje, siempre, o votos o bombas. Era el cambio de estrategia. A partir de ahora esto se tiene que construir en términos democráticos, en términos de acumulación, en términos de una línea política que renuncie a legitimar la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos en el país, ¿no? Bueno, nosotros hicimos ese trabajo, sabíamos que teníamos el tiempo contado para hacer ese trabajo, sabíamos que nos iban a detener, sabíamos que nos iban a encarcelar, lo sabíamos a ciencia cierta, sabíamos eso por varias fuentes de información. Pusimos en marcha todos los instrumentos del Estado de Derecho, entre otros la ley de partidos, que es una ley que pactamos con el gobierno Aznar y que finalmente todo el mundo reconoce hoy, o mucha gente, que ha dado buen resultado. La ley de partidos, que nos permitía perseguir a las organizaciones partidarias que tuvieran una relación directa y que se demostrara que eran parte del entramado de ETA, es el caso de Batasuna. Bueno, mi papel cambia. Para muchos soy un fracasado, porque había pasado tanto por el proceso. Pero bueno, como si hubiéramos juramentado a seguir con el tema, seguimos reuniéndonos. En esas reuniones lo que me servía era para estar informado de cómo iba la cosa, ¿no? Isaías Carrasco era un militante de Mondragón, un hombre muy abierto, muy afable, que andaba mucho en la calle. Era una presa fácil porque no tenía escolta ni tenía nada, trabajaba en la autopista y mi relación con él era básicamente a través de mi mujer, ¿no? que era de Mondragón. A mí me avisa del asesinato de Isaías Carrasco la mujer de Jesús Eguiguren. Me llama Rafi y me dice: acaban de matar a Isaías. Me llega la noticia por la mujer porque estaba allí, antes que por la policía o por la Guardia Civil. Por tanto, es evidente que es un asesinato, yo no sé si dirigido, pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que es una suerte de venganza de la banda terrorista contra el Partido Socialista y en particular contra el entorno de Jesús Eguiguren. A mí me llamó también
porque ella estaba en el lugar, claro. O sea que, en fin, se dieron todas las circunstancias para que fuera mayor el trauma. Nosotros estábamos muy endurecidos en aquella época con el tema de los atentados. Es decir, que cuando se producía un atentado no nos poníamos a llorar, sino nos poníamos cómo se lo decimos a la familia, cómo organizamos el funeral. Es decir, que suplíamos la pena del atentado organizando, que eso es el papel más terrible, y luego ya acompañarle a la familia en todo el tiempo, ¿no? Yo solamente he llorado una vez por los atentados, que fue en 1984, cuando mataron a Enrique Gesas. No he vuelto a llorar en la vida con un atentado. El factor más importante yo creo que ha sido el de la evolución de la sociedad vasca en su conjunto. En una última década o en unos últimos 15 años, desde el año 97-98 hasta el año 2011, en el que la sociedad vasca ya sale a la calle, no justifica nada de lo que pueda hacer ETA de manera mayoritaria, y creo que la izquierda abertzale siente esa soledad. En aquel momento hay distintos asesinatos, todos ellos tienen desgraciadamente tienen algo singular, ¿no? Mataron a Juan Manuel Piñuel en Legutiano, después mataron a un brigada, a Luis Conde en Santoña. Son asesinatos, todos ellos tienen un cierto contenido simbólico, es como si quisieran dar a todo el Estado. Es verdad que atenta, pero no es menos cierto que las fuerzas de seguridad van ganando la batalla. Empieza a haber caídas, detenciones, cae inmediatamente Thierry. De càrrega de profit de fer declaració i renois la situació d'excepció que hi ha on hi va estar la seva mare necessita que ho van veure. Euskal Herria eskatuta! Euskal Herria eskatuta! Libertat pour le pays basc! Han salido de la vivienda que ocupaban y en la que han sido detenidos. Los han sacado cubiertos con mantas y los arrestados han opuesto resistencia al ser. Fui siguiendo también el proceso de las asambleas, cómo ganaban por 80-20 los partidarios de decirle a ETA que parara, porque claro, eso era un mundo único y en teoría la decisión la tomaban las bases. O sea que las bases en teoría tenían derecho desde siempre de decirle a ETA que parara. No se lo dijeron nunca, solo cuando ETA perdió la legitimidad con el atentado de la T4, ¿no? Es que a nosotros nos detienen el día que mandamos la ponencia a todos los pueblos. Y a nosotros eso no nos parece una casualidad. El mismo día que nosotros por las mañanas mandamos esa ponencia a todos los pueblos, es el día que nos detienen. Y nos encarcelan, ¿no? Cuando mediáticamente se dice Otegi es ETA, es verdad y es mentira. Es decir, no es ETA vanguardia armada, lo que ellos consideran que es ETA. Es ETA como complejo terrorista liderado por ETA. La documentación que se interviene, que es valorada por el Tribunal de la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo como suficientes para inculparlo como miembro perteneciente a esa organización. No tanto como miembro de ETA, que no se dice en ningún momento, sino como líder o responsable máximo de esa estructura intermedia que podía desarrollar esa situación de conexión entre uno y otro. Yo siempre pensé que
la detención de Otegi había sido política. No responsabilizo a nadie, pero en un ambiente político que se necesitaba limitar las acciones y los movimientos de Arnaldo, con lo cual no entendía nada porque estaba trabajando por la paz. Los presos para ETA son importantísimos, porque crean opinión, tienen familias, y porque finalmente digamos, son sus presos, ¿no? Llamamos vía Nanclares la vía que la ley manda o que la ley establece para poder reinsertar a los presos. Hay procesos de reinserción que es verdad que exigen que sean individuales, no valen colectivos, que tengan, que lógicamente se pida perdón a las víctimas, se restituya en la medida de lo posible el daño causado. No fuimos muchos los que aceptamos y vinimos a la cárcel de Nanclares. Y al principio es una reflexión que, bueno, no te la quieres hacer. Planteamos unos encuentros, un taller de encuentros con gente diferente y en el cual también participaron víctimas. Se plantearon también encuentros dentro de la justicia restaurativa, encuentros restaurativos directos con víctimas, y fue una experiencia muy importante. Y yo quiero decir que los que hemos tomado parte en toda esta historia tenemos la misma responsabilidad. No tiene menos responsabilidad una persona que ha actuado directamente en un atentado que una persona que actuaba también como parte de ETA y se sentía parte de ETA en las estructuras políticas, en el periódico, en el aparato político, falsificando papeles. Era una cosa conjunta, era una cosa que lo vivíamos de una manera colectiva, y la responsabilidad es una responsabilidad colectiva. Algunos nos planteamos aquello como una continuidad de nuestra propia militancia. Llevábamos tiempo planteando que la lucha armada se tenía que terminar, que había que hacer este tipo de reflexiones, y en Nanclares tuvimos la oportunidad de juntarnos varios así y decir, pues nosotros vamos a continuar. De Juan Mari no conocía más que lo de gobernador civil. Era nuestro primer atentado mortal. Teníamos una imagen de la organización bastante dramática, era la imagen de una organización que lucha por la liberación del país. Teníamos la imagen, el recuerdo de muchos vecinos presos. No es agradable mirar para atrás. Yo cuando miro para atrás, esa época es muy negra. Como persona es una época muy negra. El proceso yo lo viví en la cárcel, lo viví en la cárcel de Badajoz y evidentemente lo viví con ilusión. Se vivió con mucha ilusión, sí, en la cárcel. Tuve la noticia de que había personas implicadas en el asesinato de Juan Mari que querían estar conmigo. El primer contacto fue por carta, una carta que le mandé yo. En aquella carta ya le comentaba, la única forma es si algún día me dan algún permiso, poder estar con ella en un permiso. Si ella quería, evidentemente. Yo siempre he defendido que todas las personas nos merecemos una segunda oportunidad. Yo recuerdo muchos nervios y sí sales con una sensación de paz, algo ha aportado. Le he hecho un daño terrible a esta familia, a esta persona, que vea que la otra persona, esa persona que ha tenido enfrente es persona en mayúsculas, que siente el daño que ha causado, que no es nada artificial. Yo me pongo en el lado de Maisabel, sin ninguna duda, siento cómo lo ha vivido y sí, se hace duro. Para que Maisabel esté conmigo, yo he tenido que dar antes unos pasos también. He tenido que reconocer que lo que hicimos a Juan Mari fue una barbaridad. Y me parece hoy en día de sentido común es reconocer eso. Pensábamos en poner nuestro granito de arena en la futura convivencia que veíamos llegar, ¿no? Sin pensar en que
eso personalmente te iba a suponer a ti algo especial. Y es verdad que ha servido para la convivencia, pero también ha servido para el otro. Yo entiendo que Ivonne ahora mismo es otra persona distinta a la del Ivonne del 2000 y le tengo que agradecer. Yo, por esa valentía que ha tenido, ¿no? de poder decir lo que sentía. Nosotros vivimos en pueblos pequeños y sabemos lo que supone el enfrentarte con una organización como es ETA, el decirle que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿no? Y yo me desmarco de lo que hacéis, lo que eso supone para las familias, no solamente para ellos, sino que en las familias, ¿no? Y se rompe algo que en el País Vasco desde tiempo inmemorial estaba como escrito allí, ¿no? como asumido, ¿no? Y es que cuantas más bombas ponía ETA, más diálogo pedía. Es algo así como si la capacidad, la voluntad de diálogo de ETA se expresara en función del número de kilos de bombas que ponía. Esto es disparatado, pero es así. Existía un poco esa sensación que se va rompiendo, que se rompe con la tregua de Felipe, con la tregua de Aznar, y que se acaba rompiendo definitivamente con la nuestra. Yo de lo que estoy muy orgulloso es de la labor preventiva que se hizo. En el año 2009 llegamos a desarticular varios comandos antes de que empezaran a actuar. Eso quizás mediáticamente no es muy llamativo, pero policialmente para un policía es lo que más satisfacción te pueda causar, el detener a alguien de una organización terrorista antes de que empiece a actuar. Si no hubiera habido un guardia civil a las 10 de la noche, un 10 de enero, a 6 grados bajo cero, en una carretera comarcal de Zamora, que para una furgoneta porque lleva una luz rota, seguramente nos hubiera costado años en descubrir que ETA había desplazado una parte de su aparato logístico desde Francia hasta Portugal. Seguramente hubiera habido una bomba que se hubiera llevado por delante las Torres Kio, que era lo que pensaban hacer en las próximas semanas. Seguramente hubieran acabado con un cuartel de Cádiz, que era el siguiente atentado que tenían. Estábamos hablando de cientos de kilos de explosivos. Si hubiera tenido éxito, nos hubiera vuelto locos. Pero locos, ¿eh? ETA se arriesgó, fue arriesgado y perdió. Les habíamos dado en todos los frentes. Le habíamos dejado mermado a la mínima expresión todo lo que era la banda terrorista en sí. Recuerde, en el año 2000 calculábamos que podían tener unos 1000 miembros de ETA. En el año 2010 no llegarían a 50. ETA en el año 2009, en Burgos, donde pone un coche bomba a estallar, no un coche, era una furgoneta bomba en una residencia de la Guardia Civil, donde había decenas de personas durmiendo. Es decir, lo normal, que hubiera habido decenas de muertos, lo normal. Lo anormal, lo que pasó, no murió nadie. Y luego los dos guardias civiles que mueren a los pocos días en Palma de Mallorca, Diego Salvá y Carlos Saez de Tejada, que son los dos últimos muertos en España. El último es un gendarme en Francia. Estos dos mueren con un coche bomba que también tenía unas características singulares. Era que habían puesto la bomba meses antes de hacerla estallar. ¿Dónde voy? Es decir, que ETA había sofisticado sus medios de actuación. En definitiva, los estertores de ETA pudieron haber sido terribles. Cuando yo bajo de la rueda de prensa de explicar la detención de ETA, venía conmigo el general Martín Alonso, que es el jefe de información de la Guardia Civil, y me vuelvo y le digo, general, ¿tú crees como yo que esta es la última gran detención de ETA? Y me dice, sí, ministro. Que ya solo cabe la solución unilateral.
Es decir, ETA y la izquierda abertzale tienen que negociar el final consigo mismas, no con nadie más. Y esto es lo que ocurre finalmente. ETA termina negociando consigo misma, con su mundo político, la manera de poner el final a esta historia. Y yo creo que nosotros hemos andado tarde en aprovechar esa oportunidad. Esa es la mayor autocrítica que nosotros nos podemos hacer. No porque hemos deliberadamente querido llegar tarde, sino porque necesitamos traer a toda la comunidad a esa reflexión, ¿no? Ese es el gran componente ético. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que el sufrimiento es un valor en sí mismo, que hay que socializar el sufrimiento, que la muerte de los seres humanos nos es indiferente? No. Eso no ha pasado nunca en nuestra historia. Otra cosa es que hayamos necesitado tiempo y que hayamos llegado tarde, ¿no? Yo siempre he pensado que en el cambio paulatino de Batasuna que se va produciendo no hay ningún atisbo de crítica moral. Es decir, al final Batasuna no cambia porque reflexiona sobre la inmoralidad de matar a la gente que no piensa como tú. Batasuna cambia porque no tiene más remedio que cambiar. Porque la policía, la Guardia Civil, los jueces, los servicios de inteligencia le hacen cambiar. Esta es la realidad. International Group for Dialogue and Peace in the Basque Country, so at least you have some idea as to what this... What we consciously went about doing was to get as many Nobel Peace Laureates with sort of international respect and recognition for making peace to endorse the Brussels Declaration. And the thinking at the time was that ETA, if ETA were to make a commitment to a permanent ceasefire to the international community, it may hold longer and better than a commitment than ETA makes to the Spanish government. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones. Yo creo que nadie ha derrotado a ETA todavía, a fecha de hoy. ETA no solo hay que medir su fuerza por la organización, sino su proyecto de ruptura. Cuando en el País Vasco están avanzando y son ya alternativa, con aliados, al actual gobierno, cuando en Cataluña el proceso de ruptura está avanzando seriamente y están en la vanguardia, ¿cómo vamos a decir que hemos derrotado el proyecto de ruptura de ETA? Yo busco una solución política al conflicto que ha habido en este país. Y hay quien busca soluciones de otro tipo, que son los de ganadores y perdedores. Entonces, yo no condeno las acciones armadas de ETA, no las he condenado porque esa ha sido mi posición política y hemos pagado duramente por ello. Pero esa es la misma posición que Gerry Adams mantuvo con respecto a las acciones del ejército republicano irlandés y es la misma posición que Nelson Mandela mantuvo en su día con respecto a las acciones del Congreso Nacional Africano. ¿Por qué? Porque es una posición política. Y en segundo lugar, pues se ha hecho una palabra fetiche de eso. Es decir, nosotros hemos hecho algo mucho más importante que condenar. Hemos resuelto una parte del problema. Hemos sacado de la ecuación política vasca la violencia armada. ¿Qué es lo más importante? ¿Condenar? ¿O sacar de la vida política la ecuación de la lucha armada? A día de hoy, la reflexión que yo hago a día de hoy sobre la utilización de la lucha armada, pues es que era algo injusto. Que la vida de cualquiera de esas personas era tan importante como la que nosotros pretendíamos defender. Cuando la izquierda abertzale se ha puesto de acuerdo consigo misma sobre el final, llega Aiete, que es una escenificación en la que colaboran el resto de partidos políticos y también instituciones a poner esa escenificación al final. Pusimos todos los huevos en una cesta. Pusimos todos los huevos en una cesta de que esa declaración de Aiete pudiera tener una consecuencia de una declaración unilateral de alto el fuego definitivo por parte de ETA.
A mí me han preguntado muchas veces si ese era el precio por el final de ETA y siempre he contestado lo mismo. Si ese hubiera sido el precio, el billete de Kofi Annan se lo hubiera pagado yo mismo. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir... Creo que es el mejor final. El mejor final. Cualquier otro final podía haber sido eso, un final con escisiones, un final con ruptura. Y eso hubiera acabado también con ETA, pero probablemente hubiera tenido todavía algunos coletazos de violencia. Yo creo que el mejor final es que ETA reconociera el final. Para la gente ha acabado el terrorismo. Pero para las víctimas no, Para las víctimas sigue estando presente cada mañana, cada tarde y cada noche porque siguen teniendo a sus seres queridos enterrados. Por tanto, no hay que olvidarles nunca y además, por ellos hay que construir un relato de verdad de lo que pasó en Euskadi. Lo que pasó es que la democracia ganó y ETA perdió. Sentí frío. Me puse como enfermo, es decir, no tuve un momento de euforia y de qué bien y tal, sino más bien todos los problemas que había reprimido en esos años anteriores y supongo también toda la vida con el terrorismo presente, pues en ese momento debieron aparecer, porque yo de hecho me puse prácticamente enfermo. Yo me iba a la cama a la noche pensando en alguna víctima y me levantaba a la mañana pensando en alguna víctima, es decir, que el pasado se me hizo presente. Somos un poco escépticos a ese fin de ETA. Mientras no entreguen las armas, mientras no colaboren con la justicia y mientras no se desenmascaren a los más de 300 casos de asesinatos que hay sin resolver, creemos que ETA, por supuesto, no está derrotada. Para mí el futuro de Euskadi yo lo veo más o menos parecido a lo que estamos viviendo últimamente. Me refiero en cuanto a convivencia, pero lo que sí que me preocupa es el relato. El relato para mí es importante. Importante porque ese es el legado que vamos a dejar a los que vienen por detrás. Yo no sé lo que pasará dentro de 100 años. Pero me gustaría que se conociese que se conozca lo que ha pasado estos 40 terribles años, o 50. Que no habrá un relato solamente, también estoy convencida de eso, porque cada uno ha vivido su experiencia desde su punto de vista, ¿no? Pero que no se trate de poner equidistancias. Es verdad que ha sufrido todo el mundo, pero algunos hemos sufrido injustamente. Te hace pensar que el respeto es lo más importante entre distintas personas y si hay respeto, pues hay convivencia y hay futuro.